¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 18, segunda parte de Ecología, correspondiente al presente ciclo 2017-2. Pregunta 1. El Perú posee una gran variedad de orquídeas, bueno, acá debería ser coma, de papa, maíz, bueno, entran el número de especies 36, numerosas especies de frutas, 650 especies, plantas medicinales, 1300 especies, hay plantas ornamentales, 1600, plantas alimenticias, 787, posee 128 especies de plantas nativas domésticas y centenares de variedades. Además, las formas silvestres de estas plantas, 150 especies silvestres de papas y 50 de tomates. O sea, el Perú es megadiverso, ya no solamente en plantas, sino también en animales. Según lo expuesto, el Perú cuenta con muchos recursos. ¿Y ahí qué tipo de recursos son? Lo que hemos mencionado. A ver acá, los recursos naturales son de tres tipos. Vamos a tener los recursos naturales inagotables. Vamos a tener a los recursos naturales no renovables. Vamos a tener a los recursos naturales renovables. Ahí está, tres tipos de recursos. Los inagotables, su nombre lo dice, no se van a acabar, siempre van a estar con nosotros. La energía solar, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de los no renovables, por ejemplo, tenemos por ahí a los que una vez utilizados no se renuevan, o en todo caso para su renovación tienen que pasar millones de años. Ahí está el petróleo, ahí están los minerales, oro, plata, zinc, hierro, etc. Y en los renovables, dos tipos de renovables, los renovables verdaderos y los renovables aparentes. Renovables verdaderos porque se reproducen. ¿Quiénes están acá? Animales, plantas. Renovables aparentes no se reproducen, pero se renuevan el suelo, el agua, el aire. Entonces, ¿de qué nos hablan en la pregunta 1? De las plantitas. ¿Las plantitas qué son? Son recursos naturales renovables verdaderos. Entonces, la respuesta sería la clave C, 1C. Pregunta 2. La diversidad de microclimas en el Perú ha permitido una gran variedad de plantas. El acervo genético de estas especies es muy rico, las cuales han sido apreciadas desde épocas precolombinas. Entonces, los microclimas en el Perú, diferentes climas característicos de cierta zona, ¿qué ha traído como consecuencia? La gran variedad de plantas. ¿Qué más? El acervo genético es muy rico, es decir, también hay una gran diversidad genética. Entonces, el microclima trae como consecuencia gran variedad de plantas, no solamente porque vemos a las plantas entre sí que son diferentes, sino también que genéticamente van a ser diferentes, tienen un gran acervo genético, las cuales han sido apreciadas desde épocas antiguas. En base a ello podemos indicar que la riqueza peruana no solamente es la gran variedad de especies, sino también ¿en qué? En genes. ¿De acuerdo? Buscamos una clave que nos diga, sino también es gran variedad en diversidad genética, en genes. En la gran diversidad de plantas domesticadas, no te dice si las plantas son domesticadas, silvestres. La gran variedad genética de las especies, claro que sí. ¿De acuerdo? O sea, no solamente hay variedad de especies en las plantas, sino también hay variedad genética, ¿ya? De esas plantas. Muy bien. La homogeneidad de microclimas no es homogéneo, los microclimas son diferentes. ¿Ya? La destreza y habilidad de los agricultores altoandinos, claro, ¿no? Eso trae como consecuencia, ¿qué? Eso trae como consecuencia la creación de microclimas, trae como consecuencia eso la gran variedad de plantas y también el acervo genético, ¿ya? La gran variedad genética. La pluriculturalidad del poblador peruano, si bien es cierto, pero nos dice acá, la riqueza peruana no solo está en la gran variedad de especies, sino también en la gran variedad genética. 2B, beso. Pregunta 3. Los Andes peruanos son centros importantes de diversidad en cultivos y de recursos genéticos, como son los andenes circulares de Moray, en Cusco,
El manejo de diversos pisos ecológicos y el mantenimiento de campos de cultivo en diferentes condiciones ambientales, climáticas y altitudinales han contribuido al desarrollo de una alta variedad de especies comestibles nativas. Similar a la pregunta anterior, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay diversidad de cultivos y de recursos, ¿ya? Hay diversidad de cultivos y de recursos genéticos, ¿ya? Muy bien, el manejo de diversos pisos ecológicos, el mantenimiento de campos de cultivo en diferentes condiciones ambientales, climáticas, lo mismo, ¿no? ¿De qué está hablando? De los microclimas. Han contribuido a una alta variedad de especies comestibles nativas. Según lo leído en el texto, la gran biodiversidad que existe en algunas regiones se debe a las condiciones del biotopo. Ya estaría bien. ¿Por qué? Porque el biotopo es adecuado para que haya variedad de cultivos. El manejo sostenido de la fauna de los pobladores altoandinos no solamente te habla de fauna, ¿de acuerdo? Bueno, no se enfoca en la fauna, sino en los cultivos, es decir, en las plantitas, cultivos. El control natural de especies silvestres, no menciona si las especies son silvestres, son nativas. ¿Qué más? La gran variedad de microclimas, ahí está. Entonces, en toda esta parte, ¿de quién te están hablando? De los microclimas, de los microclimas. Diversos pisos ecológicos, diferentes ambientes, diferentes climas, diferentes altitudes. ¿Qué son esos? Esos constituyen a los microclimas, ¿de acuerdo? Todo eso constituye ¿a quién? A los microclimas. Eventos geológicos como la aparición de los andenes, tiene nada que ver, ¿no? Además, los eventos geológicos se han dado hace millones de años, ¿ya? Esto de los cultivos es reciente, ¿ya? Entonces, en la 3, la clave es la D, dedo. Pregunta 4. El ser humano es un organismo consumista por excelencia. En su desarrollo ha generado, ha venido generando una sobreexplotación de diversos recursos naturales. Sobreexplotación de los recursos naturales. Es que el ser humano no piensa en las generaciones futuras, no emplea la frase desarrollo sostenible, que es pensar en nosotros y en las generaciones futuras, poniendo en peligro la conservación de los ecosistemas. Según la ONU, los 2/3 de los ecosistemas en el planeta han sido sobreexplotados o se están utilizando de manera insostenible, lo que podría causar graves problemas a la humanidad en el futuro. Algunas de las acciones que la humanidad podría tomar con el fin de preservar, conservar y realizar un adecuado manejo de los recursos naturales serían, y acá nos dice excepto, es decir, ¿qué cosas se debe hacer para preservar, conservar y realizar un adecuado manejo de los recursos naturales? Por ejemplo, controlar las enfermedades, las superpoblaciones, claro que sí, de acuerdo, las poblaciones tienen que ser equilibradas, no tiene que haber mucho, y también no tiene que haber enfermedades. Conservar especies y ecosistemas, obviamente. Conservación de aguas y suelos, claro que sí, porque ahí es el lugar donde están los seres vivos. Creación de áreas naturales protegidas, claro que sí, eso ayuda a conservar animales, plantas, agua, suelo. Protección de una especie, hasta ahí está bien, pero extinta, si ya está extinta, ¿para qué se le va a proteger? ¿De acuerdo? Clave E, 4E. Pregunta 5. Carla González, investigadora del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desea estudiar las aplicaciones medicinales de Gentianella alborocea. Acá, nombre científico, está en cursiva, muy bien, pero acá la G tiene que ser en mayúscula. ¿De acuerdo? Nombre científico, Gentianella alborocea, que es el Ercampuri, bueno para el corazón, para la circulación. Y requiere saber que Ercampuri controla mejor los niveles de colesterol. Borramos este punto y coma. Que Ercampuri controla mejor los niveles de colesterol malo en el cuerpo humano. Para ello debe tomar muestras de esta plantita de diversas regiones del Perú. El permiso de colecta de este recurso debe ser avalado por un documento emitido por la entidad encargada de aprobar los criterios de su uso en las áreas naturales protegidas del territorio peruano. Señale la alternativa correcta, es decir, ¿quién es el ente encargado de crear las áreas naturales protegidas? ¿Quién es el ente encargado de dar permiso para que los investigadores puedan realizar sus estudios en una determinada área natural protegida? A esa institución que pertenece al Ministerio del Ambiente se le llama CERNAM.
¿De acuerdo? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, el CERNAM es la institución responsable de las áreas naturales protegidas. Muy bien, 5, clave A. Pregunta 6. Son áreas protegidas por el Estado de gran extensión, ya acá está la clave de gran extensión, intangibles destinadas a proteger los ecosistemas, la flora, la fauna, etcétera, y la belleza paisajística que en ellas hay. También son muestras, son de gran extensión, son intangibles, también son muestras representativas de la naturaleza inalterable, ¿ya? Por su estatus legal no es posible la intervención humana, sino solo para la investigación y el turismo. No se le puede usar para fines comerciales, para beneficiarse, sino solo para investigar, solo para hacer turismo. ¿Ya? Muy bien, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los parques nacionales. A ver, cuando tenemos a las áreas naturales protegidas, citamos por acá algunas categorías. Por ejemplo, acá tenemos a los parques nacionales. Hay como 9, 10 categorías, pero vamos a poner a los más importantes. Reservas. Reservas nacionales. ¿Qué más? Los santuarios nacionales. ¿Qué más? Los santuarios históricos. Esas 4 son los principales, ¿ya? Pero citamos acá algunas más. Por ejemplo, hay los bosques de protección. Bosques de protección. Están las reservas comunales. Reservas comunales. Están los cotos de caza. Están los cotos de caza, entre otros. ¿Ah? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los parques nacionales, con los santuarios nacionales y santuarios históricos? Ellos son de tipo intangibles. ¿Qué quiere decir intangibles? Que no se les puede tocar, no se puede aprovechar directamente los recursos que están ahí, pero sí indirectamente, mediante el turismo, mediante la investigación. Por eso se dice intangibles. Mientras que a los demás, ¿cómo se les dice a los demás? A los demás se les dice tangibles. Sí se puede aprovechar directamente e indirectamente los recursos que están ahí. Por eso, ¿cómo se llaman? Tangibles. ¿Ya? Muy bien, como dice intangibles, entonces acá puede ser parque nacional, santuario histórico, pero de gran extensión. ¿Quién es de gran extensión? El parque nacional. Reserva nacional también de gran extensión. En cambio, santuario nacional, santuario histórico y todos los demás son pequeños. ¿Ya? Entonces, en la C, la clave es la C. Pregunta 7. Es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente a través del Decreto Legislativo 1013, encargado de dirigir, establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de quién, de las áreas naturales protegidas. Hace un par de preguntas hablábamos, ¿no?, de esa institución responsable de crear las áreas naturales protegidas, de dirigir, de acuerdo, de administrar, de dar permiso, ¿ya? También dice de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. Muy bien. En su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales, propietarios de predios reconocidos. ¿De quién estamos hablando? Del CERNAM. ¿De acuerdo? Entonces el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM es el responsable, ¿de acuerdo? El CERNAM es el responsable de crear, de dirigir, de establecer, de administrar a las áreas naturales protegidas. Pero ¿qué dice por acá? Es una institución nacional, pero trabaja ¿con quién? En coordinación con gobiernos regionales, locales y también con empresas privadas o con personas que desean proteger, que desean conservar animales, plantas. Por eso dice propietarios de predios reconocidos. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces el CERNAM. Acá debemos de saber, bueno, MINAMP es el Ministerio del Ambiente, el SINAMPE, ¿qué viene a ser el SINAMPE?
El SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Hace referencia a quién? Hace referencia a las áreas naturales protegidas. ¿Ya? Las áreas naturales protegidas pueden ser de tipo SINAMPE. ¿Cuándo se dice SINAMPE? Cuando los administra el Estado. ¿Ya? A las áreas naturales protegidas de tipo SINAMPE, ¿quién los estudia? ¿O quién los dirige? ¿Quién los administra? A las áreas naturales protegidas de tipo SINAMPE, ¿quién los administra? El Estado. ¿De acuerdo? También hay otros, por ejemplo, por acá, vamos a tener áreas de conservación regional. Obviamente, ¿quién los administra? El gobierno regional. También hay áreas de conservación privada. ¿Quién los administra? Empresas privadas o personas que desean conservar animales y plantas. O sea, de manera general son áreas naturales protegidas. Ya, 3 tipos. SINAMPE si el Estado lo administra. Área de conservación regional si los gobiernos regionales. Área de conservación privada si alguna persona o alguna empresa privada los administra. ¿Quiénes son los más conocidos ANP? Los SINAMPE, ¿no? Hace un momento comentábamos sobre los parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales, históricos, cotos de caza. Ellos son justamente el SINAMPE. 7, clave de dedo. Pregunta 8. Primer parque nacional creado en 1961 de carácter intangible. Obviamente los parques nacionales son intangibles. Ubicado en el departamento de Cajamarca, destinada a la protección de la colonia de los Guácharos. ¿Quién es el primer parque? Cutervo. De acuerdo, Cutervo. A ver acá, vamos a poner, ya, entonces por acá tenemos ¿a quién vemos? A los parques nacionales, a parques nacionales. Entonces vamos a tener acá Parque Nacional de Cutervo. ¿Dónde está Cutervo? En Cajamarca. Tenemos el Parque Nacional del Manu. El Parque Nacional del Manu, ¿dónde está? En Cusco y Madre de Dios. Muy bien. El Parque Nacional, vamos a tener acá el Parque Nacional de Tingo María. ¿Dónde se encuentra? En Huánuco. Vamos a tener por acá el Parque Nacional Huascarán. ¿Dónde está presente? En Ancash. El Parque Nacional Huascarán está presente en Ancash. Muy bien. Vamos a tener por acá al Parque Nacional, hay uno que está en Tumbes y Piura, Cerros de Amotape. Cerros de Amotape en Tumbes y Piura. Tenemos por acá al Parque Nacional Bahuaja Sonene, está presente entre Madre de Dios y Puno. Tenemos por acá al Parque Nacional Cordillera Azul. Cordillera Azul está presente en los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco. Ahí está presente Cordillera Azul. Tenemos por acá al Parque Nacional de Otishi. El Parque Nacional de Otishi está presente entre Junín y Cusco. El Parque Nacional de Otishi. Vamos a tener por acá al Parque Nacional, también tenemos por acá el Alto Purus. El Alto Purus está presente entre Madre de Dios y Ucayali. ¿De acuerdo? Entre otros parques nacionales, los creados últimamente, en la actualidad contamos con 14. Vamos a tener al último que ha sido creado, viene a ser Sierra del Divisor. Antes de Sierra del Divisor, Huepisequime. Sierra del Divisor, ¿dónde está presente? Entre Loreto y Ucayali. ¿De acuerdo? Ahí están los principales parques nacionales. ¿Quién es el primero?
Cutervo, eso es lo que nos preguntan, ¿no? Primer Parque Nacional Cutervo. ¿Quién es el último? Sierra del Divisor, en el 2015. Y así se van a ir creando más parques nacionales. En la actualidad hay 14. 8, clave B, beso. Pregunta 9. Se han establecido estas áreas con la finalidad de hacer un buen uso de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza, donde se permite solo en ciertas épocas del año y con muchas restricciones, como por ejemplo cazar solo machos. ¿De quién estamos hablando? De los cotos de caza. Entonces hay una categoría que se llaman cotos de caza. Y en el Perú hay 2 cotos de caza. ¿Ya? 2 cotos de caza. Una es el angolo, que está presente en Piura, y otro es un chubamba, que está presente en Cajamarca. En estos cotos de caza la gente va, paga un dinero y mata a los animales, ¿de acuerdo? ¿A qué animales? Machos, ¿de acuerdo? Y solo en ciertas épocas del año. Muy bien, entonces ahí la clave sería 2 y 4. ¿Qué animales? Por ejemplo, el venado, por ejemplo, hay conejos, por ejemplo, hay zorro, pumas que uno puede matar en esos lugares. 9, clave D, dedo. Pregunta 10. Área reservada ubicada entre los departamentos de Madre de Dios y Puno. Hace un momento lo indicamos. ¿Quién está entre Madre de Dios y Puno? Indicamos que se encuentra el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. ¿De acuerdo? Su presencia busca conservar un mosaico de hábitats que alberga gran diversidad de flora y fauna. Protege la sabana húmeda, las pampas del Jete. ¿Qué más? Donde es hábitat de especies como el ciervo de los pantanos y el lobo de crin y las formaciones del Valle del Candamo. Conecta las áreas naturales protegidas del Perú con las de Bolivia. En Bolivia se tiene al Parque Nacional Maldini. Muy bien, entonces, ¿quién es esa área? Es un parque nacional que está presente está presente en Perú, está presente entre los departamentos Madre de Dios y Puno. El Parque Nacional de Bahuaja-Sonene. 10, clave E. Pregunta 11. La siguiente imagen muestra una forma de cómo se está contaminando nuestro planeta. Cómo se echa la basura indiscriminadamente, se echan la cáscara de las frutas. ¿Y qué se está contaminando? El agua. Uno de los efectos de este tipo de contaminación, ¿qué es? Bueno, acá es la gráfica que te presenta. ¿Qué tipo de contaminación de suelo? No. Eutrofización es siempre y cuando se echen los detergentes. Y no vemos por ahí que hay un detergente. Acumulación de basura. Acá hay basura que se está yendo al agua. Contaminación de agua sería lo más apropiado. Mediante la acumulación de basura podría ser. Contaminación por pesticidas. No vemos que por ahí hayan pesticidas, ¿no? Muy bien, entonces la clave sería la B. ¿Qué nos representa la gráfica? Contaminación de aguas. 11, clave B, beso. Pregunta 12. La utilización del mercurio para diversos fines, como el tratamiento de oro y otros metales en los centros mineros, producción de cloro, su uso en las centrales termoeléctricas que usan carbón, etc., ha causado gran preocupación en la humanidad. Estos elementos son desechados directamente al ambiente, al aire, al agua. Por ejemplo, la cantidad de mercurio identificado en varios tipos de mariscos y peces es alarmante. Entonces, hay mercurio donde en los peces, en los mariscos, si bien el consumo de pescado es muy bueno para el cuerpo porque tiene una gran cantidad de proteínas, tiene minerales, los altos niveles de mercurio causan gran daño en la persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese mercurio está en el marisco, está en el pez. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque el hombre ha ocasionado eso. ¿De acuerdo? ¿El hombre para qué emplea el mercurio? Para las centrales termoeléctricas. ¿Para qué emplea mercurio? Para producir cloro. ¿Para qué emplea mercurio? En los centros mineros para separar el oro. Entonces,
y el hombre, después de emplear el mercurio, simplemente el mercurio lo desecha al ambiente, al aire, lo desecha al agua, y cuando va al agua, ¿dónde se acumula? En los mariscos, en los peces. De lo leído en el texto podemos decir que el mercurio produce, a ver, ¿qué produce? ¿Gases contaminantes y aguas hervidas? No, nada que ver. ¿Contaminación atmosférica? Ya podría ser contaminación atmosférica, pero básicamente está ¿dónde? En los peces, en los mariscos. De eso nos habla el texto básicamente. Contaminación por elaboración de pesticidas, no mencionan a los pesticidas, a los que tienen nitrógeno, fósforo. Contaminación atmosférica de aguas, contaminación de la atmósfera y de aguas. Contaminación atmosférica y de aguas, ya también esa puede ser, pero en la que dice contaminación de la biomasa marina, ¿de acuerdo? Se contaminan los mariscos, se contaminan los peces, ¿de acuerdo? Y eso nos recomiendan para nuestro consumo, ya que es muy bueno para el cuerpo, pero los altos niveles de mercurio nos van a dañar. En eso básicamente se centra el texto, ¿de acuerdo? En que el mercurio se acumula en los peces, en los mariscos y llega a nosotros. 12 entonces, clave E. Pregunta 13. En Israel, el científico León Brennig presentó el proyecto GESEM, lluvia en hebreo. La lluvia artificial se originaba en la isla de calor, definida como región de determinada superficie con temperatura significativamente superior a la de sus alrededores, unos 6 grados por encima de esta, en la cual atrapa el vapor de agua contenido en la atmósfera hasta una altura superior a 1 kilómetro. Muy bien, está la clave, donde empieza a condensarse provocando precipitaciones. Entonces, ese vapor de agua que está en la atmósfera se condensa, y cuando se condensa, ¿qué provoca? Precipitaciones, lluvia. Israel es un país con aproximadamente 60% de terreno desértico, con pocas precipitaciones. Sin embargo, ahora exporta más de 2 millones de productos agrícolas. ¿Por qué? Porque gracias al científico, ¿qué es lo que han hecho? Han captado el vapor de agua que está ahí en su atmósfera, lo han condensado para producir precipitaciones, ya que de manera natural no se daba eso, ya que de manera natural el vapor de agua poco que había en la atmósfera no se convertía en precipitaciones, pero hay técnicas donde el vapor de agua se condensa y se convierte en lluvia, ya eso se está empleando en la actualidad. Entonces, debido a eso, por más que sea desértico, tiene bastantes cultivos y exporta más de 2 millones de dólares de productos agrícolas, y ha creado más de 280 bosques y su industria se ha desarrollado enormemente. Ahora han implementado políticas para un adecuado manejo del agua, cuidado y propagación del medio natural ya desarrollado. Entonces, eso ha sido antes, siguen implementando esto. Políticas de un adecuado manejo de agua, cuidado de agua, propagación del medio natural ya desarrollado. Según lo leído, Israel ha ganado la lucha agropecuaria de los países originalmente agrícolas. No te mencionan países como para comparar. ¿Ya? Ha mejorado agrícolamente, sí. Israel ha tratado de controlar el calentamiento global que ha provocado la desertificación. En ningún momento mencionan la emanación de CO2, de metano, como para hablar de calentamiento global. Incorrecto. Israel hizo frente a la desertificación, creando bosques y valles altamente productibles. Ya está bien, de acuerdo. ¿Y cómo ha hecho frente a la desertificación creando bosques y valles altamente productibles? Mediante la captación, ¿no? Mediante la captación del vapor de agua que se convierte en precipitaciones. Redujo la contaminación atmosférica a cero. No te hablan que hay contaminación. Acá te dicen que Israel es un desierto, pero debido a la tecnología, entonces está haciendo que el vapor de agua de su atmósfera se condense y se convierta en lluvias. Eso te está diciendo, no te está hablando de la contaminación. Muy bien. Ha demostrado excepcionalmente que la tecnología es altamente poderosa. Ya, acá te dice excepcionalmente. ¿De acuerdo? O sea, en este caso te está diciendo Israel ha demostrado, y esta sería la excepción, una demostración excepcional. No te está diciendo eso. Acá simplemente nos dice en el texto que Israel ha hecho frente a la desertificación. ¿Y cómo hace frente a la desertificación? Creando bosques
valles altamente productibles. ¿Y gracias a qué se da eso? Gracias a la condensación del vapor de agua, del poco vapor de agua que hay en su atmósfera. Se condensa y se convierte en lluvias. Entonces, la clave sería la C. 13, clave C. Pregunta 14. En el Perú, las áreas naturales protegidas son áreas que pueden ser administradas. Recuerden, hace algunas preguntas habíamos dicho, ¿no? Las áreas naturales protegidas pueden ser de tipo SINAMPE si el gobierno nacional, si el Estado es el que los administra. Ahí están los parques nacionales, reservas nacionales, santuarios históricos, cotos de caza, reservas comunales, bosques de protección. Ese es el SINAMPE. El SINAMPE son áreas naturales protegidas controladas por el Estado. También tenemos por acá las áreas de conservación regional. Y también tenemos las áreas de conservación privada. Las áreas de conservación privada, ¿quién los administra? Obviamente los privados, la empresa privada, las personas privadas. Áreas de conservación regional, ¿quién los administra? Las regiones. Pero al Estado y a las regiones, ¿quién apoya? Los gobiernos locales. ¿De acuerdo? Los gobiernos locales. Los gobiernos locales apoyan a administrar. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se encargan de administrar? Las regiones sí. El Estado también. Los gobiernos locales apoyan, claro que sí. Los privados también. ¿Ya? Mientras que el SINAMPE no se encarga de administrar. ¿Qué es el SINAMPE? El SINAMPE es un tipo de áreas naturales protegidas que lo controla el Estado. ¿Ya? Es muy diferente. 14, clave B, beso. Pregunta 15. Los dímeros de timina o citosina en el DNA que están unidas entre sí de forma anormal son causadas por reacciones fotoquímicas con la luz UV. Nos están hablando de los rayos ultravioleta, que induce la formación de enlaces covalentes en zonas localizadas en dobles enlaces. Por ejemplo, puede haber citosina-citosina, pudiendo también acumular dímeros de uracilo. Eso ya sería en el ARN. Los dímeros de pirimidina son una causa importante de melanoma en los seres humanos. Entonces, los rayos UV, ¿qué causan? Los rayos UV causan los dímeros de pirimidina, que puede ser timina, citosina o uracilo. ¿Y eso qué ocasiona? Eso trae como consecuencia un tipo de cáncer. Entonces, eso trae como consecuencia el melanoma. ¿De acuerdo? Muy bien, son una causa importante de melanoma, cáncer a la piel. Según lo leído en el texto, una de las causas desarrolladas de cáncer de piel, que es el melanoma, en los humanos es el calentamiento global, no tiene nada que ver con los rayos UV. Las lluvias ácidas, no, ahí está el ácido sulfúrico. La pobre exposición a la radiación solar, no tiene nada que ver. La contaminación atmosférica con los CFC, los clorofluorcarbonados, claro que sí. ¿Qué es lo que hacen los CFC? Los CFC van a destruir. ¿Qué destruyen? Ellos destruyen la capa de ozono. Los CFC destruyen la capa de ozono. Y como la capa de ozono se destruye, entonces los rayos ultravioleta ingresan con facilidad. Los rayos ultravioleta ingresan con facilidad y llegan ¿a dónde? A la piel. Y causan cáncer a la piel, causan melanomas. ¿Y eso cómo se da? Ocasionando que las pirimidinas se unan entre sí, de tal manera que el ADN se altera. Si se altera el ADN, la célula se divide. A eso se llama cáncer, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la causa? Que el hombre emana bastante CFC. ¿Y dónde está el CFC? En los refrigerantes, en las refrigeradoras, congeladoras que usamos en las casas. ¿Dónde está el CFC? En los aerosoles, ¿de acuerdo? En los sprays, en los perfumes, en las colonias. Ahí están los CFC, en los ambientadores. ¿Ya?
Las emanaciones de metano no tienen nada que ver. Pero vamos a complementar esta pregunta 15 con el calentamiento global. Otra forma de contaminación. Calentamiento global. ¿Ya? Entonces, más o menos las formas de contaminación son destrucción de la capa de ozono, ya está explicado quién es la causa, los CFC. Otra forma de contaminación es el calentamiento global. ¿Quién es la causa? Cuando se emana bastante dióxido de carbono y bastante metano al ambiente. ¿Qué se da? El calentamiento global. A ver, el CO2 y el metano es muy importante porque ellos son responsables del efecto invernadero. El efecto invernadero es algo muy bueno que hace posible la vida en la Tierra. ¿Qué pasa con los CFC? ¿Qué pasa con el CO2 y con el metano? ¿Dónde se acumulan? Miren, ¿dónde se van a acumular? Se acumulan por acá el CO2 y el metano en la atmósfera. De tal manera que cuando vienen los rayos solares, mira, vienen por acá los rayos solares, ya vamos a poner acá que esto sea el suelo, acá está el suelo, rojito es el suelo, ahí está entonces, ¿quién es rojito? El suelo, muy bien, entonces vienen los rayos solares, ¿qué hacen los rayos solares? Impactan sobre el suelo, y los rayos solares después de impactar parte se queda, pero la gran mayoría de rayos solares de energía de calor, ¿qué pasa? Se va. Pero cuando se está yendo, solo una parte se va. ¿Y qué pasa con la otra parte? Se queda, porque este CO2, este CH4, que son los gases del efecto invernadero, ellos son los GI, gases del efecto invernadero, ellos no dejan que se vayan los rayos solares, de tal manera que están volviendo. Y gracias a estos rayos solares que vuelven, en la Tierra, ¿qué hay? Una temperatura normal. Ese proceso por el cual los rayos solares se están yendo, pero vuelven gracias a que el CO2 y el metano retiene algunos rayos solares, ese proceso, ¿cómo se llama? Efecto invernadero. Es algo normal. Y esta temperatura es la adecuada en la Tierra. ¿Qué pasaría si no estuvieran los CO2, los metanos? Entonces vendrían los rayos solares y se irían. Todos irían, rebotan y todos irían. ¿Y cómo sería la temperatura en la Tierra? Muy fría. Gracias al CO2, gracias al metano, al vapor de agua, que son gases del efecto invernadero, la temperatura es adecuada porque parte de los rayos solares se están quedando en la atmósfera. Hay una temperatura normal. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucho CO2, mucho metano, producto de la actividad industrial, producto de los automóviles, ya del uso de los barcos, de los aviones? Ellos provocan que se emane bastante CO2, bastante metano. Las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Para que funcionen, emanan CO2 al medio ambiente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este CO2? Este metano ha aumentado su grosor. ¿Qué va a pasar cuando vienen los rayos solares? Vienen los rayos solares, parte de ellos se quedan. ¿Qué pasa con el exceso? La gran mayoría se va. Pero cuando quiere irse estos rayos solares, no se van a ir. En cambio acá, cuando querían irse, parte se iba y parte se quedaba. Y esa parte que se queda hace posible una temperatura normal en la Tierra. Pero como hay bastantes gases del efecto invernadero debido a la actividad industrial, el hombre ocasiona eso. ¿Qué pasa con los rayos solares que quieren irse? No se van. ¿Y qué pasa con la temperatura en la Tierra? La temperatura aumenta. ¿Y a eso cómo se llama? Calentamiento global. ¿De acuerdo? Eso viene a ser el calentamiento global. Año tras año está aumentando la temperatura en la Tierra. ¿De acuerdo? Pensando en las generaciones futuras, de acá a 50, 100 años, la temperatura va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Va a haber más desastres. Van a desaparecer plantas, animales, ¿ya? Y eso debemos de evitar. Para eso, a nivel mundial, año tras año se celebran las COP, ¿ya? En el 2014 en París se celebró, me parece, la COP20 o COP21, donde se dio el Acuerdo de París, en el cual muchos países se comprometían a disminuir la emanación de CO2 al medio ambiente. Algunos lo están cumpliendo, pero países como Estados Unidos últimamente se ha retirado de ese compromiso porque ellos quieren seguir contaminando. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ese es el calentamiento global.
Y por último, las lluvias ácidas. A ver, otra forma de contaminación son las lluvias ácidas. Y las lluvias ácidas, ¿por qué se da? Porque se emana SO2, ¿ya? También viene de los automóviles, viene de las mineras, el SO2, ¿de acuerdo? El dióxido de azufre, ¿en qué se convierte en el ambiente? En H2SO4. Y este ácido sulfúrico cae, precipita como una lluvia y destruye los cultivos, corroe los monumentos, destruye las iglesias. A eso se llama lluvias ácidas. Entonces en la 15 la clave es la de dedo. Bueno chicos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 18 correspondientes al presente ciclo 2017-2. El tema que hemos visto ha sido ecología, segunda parte. Nos vemos más adelante.